Hola a todos, un gusto saludarles en esta nueva oportunidad donde desde Ventemundo impulsamos este tipo de encuentros, particularmente para atender pues problemáticas, comentarios, iniciativas, particularmente que atañen o conciernen a los venezolanos en el exterior. Recordamos siempre que para nuestra organización Vente Venezuela no hay distinción entre venezolanos que viven fuera o viven dentro del país, y por eso Ventemundo hoy se extiende a lo largo de muchas ciudades y en más de 35 países donde tenemos representación, y buscamos ir creciendo a medida también que buscamos tener esa representación de la diáspora venezolana. Hoy particularmente nos toca hablar de un tema bastante sensible para los venezolanos en el exterior, que particularmente atañe a una comunidad de venezolanos en el exterior localizada en un país del Caribe, vecino de nuestra nación, Venezuela, Trinidad y Tobago, pero que a su vez es un caso donde también se pueden replicar y visualizar diferentes situaciones por las cuales muchos venezolanos en el exterior están enfrentando. Casos que van desde la xenofobia a otro tipo de casos que particularmente en estos momentos caracteriza o ha sido un tema de muchas noticias y de mucho sentir, particularmente para los venezolanos, insisto, que viven en Trinidad y Tobago, como es el caso en este país. Para ello vamos a hablar con una persona que, si bien se encuentra en Chile, es ciudadano venezolano, ciudadano trinitario, con familiares en Trinidad y Tobago, y ha seguido muy de cerca esta situación, y es el profesor de neurooratoria en Chile, como les decía, Andy Salandi, y con él estaremos entonces ya iniciando conexión para precisamente entonces iniciar esta conversación. La solicitud. Agradezco a todas las personas que se van uniendo, particularmente a nuestros coordinadores acá representados, muchos de Estados Unidos, muchos de Argentina. Y ya está acá con nosotros el profesor Andy Salandi. Muchísimas gracias por esta oportunidad, profesor, que nos confiere. Sé que está dando clase, repito nuevamente, y para presentarlo, que usted se encuentra en Chile, pero ante todo venezolano, también ciudadano trinitario. Ya nos contará entonces sus orígenes trinitarios, pero lo más importante es que vivió y tiene familiares en Trinidad y Tobago y ha seguido pues muy de cerca la situación de los venezolanos en este país, que adicionalmente tiene una buena representación, no quizás como Colombia, no quizás como Perú o Ecuador, de comunidades migratorias a nuestro país, sobre todo en la década de los 70, inclusive en la década de los 80, y pues ha sido también un destino como tantos de venezolanos a buscar pues un mejor mañana, un mejor futuro ante el sistema criminal que hoy azota nuestro país y que precisamente se ha encargado de no ofrecerles estas oportunidades. Gracias por la oportunidad, profesor. Y pues bueno, me gustaría iniciar con usted particularmente con esto, sus orígenes trinitarios y un poco los estudios y el seguimiento que ha tenido en relación a la diáspora venezolana en Trinidad y Tobago. Bueno, Fabio, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con toda mi comunidad, con 20 Mundo y 20 Venezuela, obviamente que están todos conectados para escuchar un poco y para también aprender de qué manera podemos ayudar y de qué manera podemos ser activos. Creo Así que eso es es. lo más importante, que tenemos que estar atentos los venezolanos que estamos en diferentes partes del mundo. Y así como dices, yo soy nacido en Trinidad y Tobago, soy de papá trinitario y mamá venezolana. La Constitución de Venezuela dice que si tu mamá es venezolana, inmediatamente tienes la nacionalidad venezolana, así que por ser de madre venezolana, soy venezolano inmediatamente. Mis primeros años de vida fueron en Trinidad y Tobago, y ya cuando tenía yo 3 4 años, mis padres deciden irse a Venezuela. Y toda mi vida estuvo entre ambos países. O sea, para mí era normal ir en vacaciones, en verano, en carnaval. Incluso hice mis estudios de inglés, estudié en West Indies University, también inglés. Así que mi relación siempre ha sido muy cercana con mi otro hogar, con mi otro país, mi otra familia. Trinidad es mi otra parte de la sangre, ¿no? Así como siempre digo Venezuela, también he nombrado Trinidad. Así Entonces, es. he vivido de primera mano, obviamente, ese proceso y ese cambio, cómo ha sido, porque de ese niño, joven, adolescente, hasta esta situación con un régimen malvado que ha hecho que realmente el venezolano que iba antes, por estudio, por pasar buenos momentos, por pasar vacaciones, ha tenido que ser una diáspora, ha tenido que emigrar, probablemente, esto tengo que decirlo con muchísimo cariño y respeto, el venezolano que había ido anteriormente probablemente tuvo una buena experiencia por las vacaciones, porque era carnaval, porque ahora como emigrante, ahora como diáspora, la situación es totalmente distinta y el venezolano quizás no está documentado, porque creo que lo más importante es también informarse muy bien antes de decidir a qué país irse.
Pero como te digo, Fabio, para mí Venezuela y Trinidad son un solo país en mi cuerpo, en mi ser. O sea, yo realmente sé vivir y he vivido, así como hay venezolanos italianos, venezolanos españoles, venezolanos de tantas nacionalidades árabes Así también. es. Yo soy un venezolano trinitario o un trinitario venezolano. Y eso es parte también digamos, ese pasado que lo que tenemos que hacer es mejorarlo con miras al futuro, ¿no? Nosotros en Vente siempre decimos que utilizamos más el verbo construir que reconstruir porque precisamente tenemos que construir un nuevo país donde ante todo también pues replique y mejore las buenas virtudes que tenía Venezuela antes de todo este periodo y era precisamente ofrecer oportunidades a migración calificada o no calificada, pero que ante todo respetaba las normas. Y yo quiero comenzar por ahí, porque este mensaje yo siempre Ujú, lo replico, nosotros trabajamos, estamos en más de 35 países y siempre también mantenemos, por más de que en muchos países sea difícil, inclusive digamos desde el trato hasta los papeles, o sea, la permisología o el estatus legal, siempre es entender que parte de ese sabor quizás amargo que puede tener una migración, más en el caso venezolano que ha sido un nexo prácticamente, está en respetar la normativa y las tradiciones del país que te está invitando. Y bien parece que quizás esta última ola migratoria ha sido la que ha promovido una serie de medidas, no solo en la sociedad trinitaria, yo también me quiero centrar acá, y estoy seguro que tú también lo has seguido, un poco las disposiciones de las autoridades trinitarias. Y también estas últimas medidas, lo que veíamos hace unos días en plena pandemia, prácticamente de la repatriación de muchos ciudadanos, en su mayoría del Tamacuro, evidentemente por ser el Estado venezolano más cercano a Trinidad, y adicionalmente pues otros casos que pueden ser puntuales, pero no necesariamente aislados. ¿Crees tú que esta motivación de la decisión de las autoridades obedezca a este tipo de situaciones, de incumplimiento, de ilegalidad, o hay inclusive una especie de recelo, entendiendo que esto es natural en muchas sociedades, lo hemos visto en Perú, tú estás en Chile, quizás en Chile no se ha manifestado como en otros países de Latinoamérica, nos lo han manifestado muchos venezolanos, inclusive en Colombia teniendo tanta afinidad. O sea, ¿crees tú que esto es una reacción un poco natural de la sociedad o hay también una especie de descontento, incluso infundado por el Estado trinitario en contra de la comunidad venezolana? Mira, es una pregunta bastante delicada que hay que tocar por diferentes puntos para que la población pueda entender. Obviamente hay que aceptar que el gobierno de mi país, Trinidad y Tobago, tiene un vínculo de alguna manera político y económico con el régimen y eso obviamente puede tener grandes detonantes de reacciones o movimientos que han tratado de hacer para minimizar el número de venezolanos en Trinidad. Lo que sí puedo decir, obviamente, es que Trinidad no está en una posición económica Ujú. realmente estable o sólida como para darle bienvenida a extranjeros. Eso hay que ser muy sincero. En Trinidad y Tobago también hay un control de cambio, también hay unas medidas económicas y políticas muy marcadas que han mermado de alguna manera la producción económica en Trinidad. Inclusive para el ciudadano trinitario es más difícil ahora que lo que pudo haber sido unos años atrás económicamente hablando. Entonces, claro, el gobierno como medida de protección, al saber que no tiene realmente el potencial que podría haber tenido anteriormente, pues decide tomar algunas medidas para Ujú. apalear el trabajo ilegal o todos los acontecimientos que han ocurrido en Trinidad. Es una mezcla, la verdad es que hay una mezcla, porque hay elementos de situación de Trinidad, hay una mezcla de situación de los venezolanos que llegan allá, y si nos ponemos a hablar un poco del incumplimiento, que tú me acabas de decir, de no seguir los lineamientos y no seguir las reglas, hay un grave problema en mi comunidad venezolana, y es, yo tengo que aceptarlo como venezolano, que Ujú. tratamos de emigrar a países que quizás ni siquiera hemos estudiado o analizado un poco. La primera barrera, el idioma. La gente que se va a Brasil, la gente que se va a un país donde se hable francés o inglés, que el idioma no sea tu idioma, va a ser tu primera barrera. Y eso hay que tenerlo claro, porque si tú vas a Así hacer un es. procedimiento legal, tú vas a basar tu ida a otro país buscando la manera de legalizarte y no entiendes de leyes, no entiendes de la constitución, o sea, cuando digo que no entiendes es porque el idioma no es tu idioma. Entonces, Exactamente. hacer la traducción de esa documentación para tú estar informado, se hace una primera barrera muy difícil realmente de superar
y es una de las grandes dificultades que presentan la mayoría de los venezolanos que se van a Trinidad y Tobago, porque como dices tú, son del estado del Tamacuro, son del estado Sucre, también Wiria y toda esa parte superior del estado Sucre. También esa zona está muy cercana a la parte de San Fernando, que viene a ser el sur de Trinidad y Tobago, y obviamente tratan de entrar por esa parte del mar para poder entrar de alguna forma a Trinidad. Entonces, probablemente esta comunidad venezolana no ha tenido la posibilidad de informarse realmente de lo que se va a enfrentar en Trinidad, porque como te dije al principio, la mayoría del venezolano que anteriormente iba, que eran muchos, o sea, te puedo decir que yo llevaba venezolanos a estudiar a Trinidad inglés, y yo llevaba muchos grupos de 20, grupos de 15, grupos de 30 muchachos, gente joven que tenía la posibilidad económica. Entonces, claro, se van con esa experiencia de haber sido alumno y la familia de haber tenido la información y crean una falsa expectativa de lo que realmente va a ocurrir cuando ya te vas a ir a vivir de alguna manera en ese país, ¿no? En mi Correcto. país. Y un poco, cuál es la lectura, tu impresión, entendiendo que eres trinitario, conoces también esas tradiciones, tienes familia ya? Sí, O sea, esto de los venezolanos ha sido noticia muy destacada en los medios sí, trinitarios, en el día a día de los trinitarios, pero también recientemente esta situación con los deportados, la situación con esta joven sí, venezolana de 18 años, precisamente en esta zona que tú mencionabas, en San Fernando. Bueno, que sí. fue ella descartó violación, hay varias versiones, ¿no? De la noticia, pero a fin de cuentas, pues fue maltratada físicamente bastante fuerte. Han habido otros casos, o sea, un poco el día a día del trinitario. ¿Cuál es la lectura del trinitario de a pie, por así decirlo, del ciudadano trinitario, a Ujú. esto que está ocurriendo y en relación también a los venezolanos que viven en Trinidad y Tobago? Bueno, esto lo voy a decir también con muchísimo respeto a mi país, pero lo cierto es que Trinidad y Tobago es un país ya dividido dentro de su propia población. Trinidad y Tobago tiene una cantidad de divisiones de raza, divisiones culturales y divisiones religiosas. Entonces eso hace que ya dentro de la misma isla, que es un territorio muy pequeño, haya una segregación y división político, social, cultural muy marcada. Entonces, obviamente, llega otro elemento adicional, que es el venezolano, con cultura distinta, tradición distinta, forma de lenguaje corporal distinto, y activan de alguna manera cierto rechazo por la Ujú. comunidad local, que de alguna manera ya está dividida. No es como de repente en Venezuela, que estamos un poco más globalizados, más generalizados, nos reunimos más, sino que hay una división interna muy fuerte y eso hace que la comunicación del venezolano que se va o de cualquier persona a mi país, a Trinidad, sientan que es muy difícil adaptarse, porque no te estás adaptando a un núcleo, te estás adaptando a más de 5 o 6 núcleos. Entonces Ok. asumen que el venezolano es de una manera, perdón, el trinitario es de una manera, y cuando te das cuenta, conoces otro grupo que es totalmente distinto por sus creencias religiosas o culturales que hacen esa gran diversidad interna que es muy difícil de entender si no vienes de un país con esa división. El trinitario de a pie, el trinitario que está adentro, que está en su cotidianidad, está buscando primero mejorar la economía de su país, que saben que no está en el mejor momento. Y segundo, siempre está pendiente de esa división que te acabo de decir. Ujú. Entonces, tú eres otro elemento de esa propia división. Y es muy difícil. O sea, yo como trinitario lo puedo decir. Y bueno, para que la gente sepa, porque de repente la gente lo duda, bueno, sí, yo soy ciudadano trinitario y sí, soy ciudadano venezolano. Y a mí en el aeropuerto de Trinidad y Tobago en una oportunidad me detuvieron por parecer venezolano. Y me detuvieron y fue una entrevista bastante pesada. Obviamente yo nací ahí, yo nací en San Fernando, en Nursing Home San Fernando. Tengo todo mi background de mi familia y de mi gente allá, pero por ser distinto a la tipología normal del trinitario, pues obviamente yo sentí como ciudadano una presión. Si eso lo viví yo siendo trinitario, ¿ok? ¿Qué puede pasar con un extranjero que pretende quedarse allá? Y eso, pero esto último es muy importante, porque precisamente, o sea, ¿tú crees que porque vamos a llamarlo cierto tipo, cierto grado de xenofobia, e insisto, en muchas sociedades este fenómeno es prácticamente natural. El tema inclusive es que siendo una nación tan cercana, si bien diferente y con esta realidad que tú nos has comentado, interna,
siendo una nación que si bien conoció otro tipo de flujos migratorios venezolanos, otros quizás por turismo, otros más, como en tu caso, que llevabas estudiantes, de los trinitarios que habían migrado a Venezuela y sus descendientes, como también en tu caso, que regresaban a vacacionar o a vivir o a pasar un tiempo con la familia. Eh, o sea, ¿este sabor amargo se está sintiendo ahora o esto que tú me estabas describiendo ha venido replicándose? Es también la sociedad trinitaria que ha pasado mucho, te lo digo como nieto de migrante. Muchas veces, en mi caso, mis abuelos italianos, los italianos vieron, o un grupo de italianos vio mal o con malos ojos a quienes migraron. Quizás con ese tema de se fueron y nos dejaron acá y resulta que esos migrantes que salieron a Estados Unidos, a Canadá, a Venezuela, pues hicieron mucho por la reconstrucción de una Italia empobrecida de posguerra. Es decir, este tipo de fenómenos son comunes en Trinidad y te lo digo porque muchas veces nos ha pasado, nosotros estamos y tenemos personas pues vinculadas a nuestra organización en Trinidad y Tobago, tenemos personas que estuvieron en 20 del Tamacuro y están en estos momentos en Trinidad y pues bien parece es que literalmente da miedo decir que son venezolanos en Trinidad, pero adicionalmente me dice, somos muy fáciles de reconocer. Entonces, no sé si esto es un evento sobrevenido como por estos últimos hechos, o es algo que sistemáticamente es quizás una característica también de la sociedad trinitaria y el venezolano, pues bueno, con miras también a huir, como comentaba una persona, una de nuestras responsables, Carla, pues muchas veces no se detiene a estudiar, bueno, a qué país voy, sino a la primera oportunidad que vea de Eso salir es cierto. de esto, pues quiero llegar a un puerto seguro. Entonces, esto me interesa porque nos hacen esta pregunta muchísimo y me interesa tú que viviste ambas tradiciones, que tienes ambas culturas, que hablas bien inglés y seguramente también con alguna entonación trinitaria y también hablas pues español venezolano y vives en ambas culturas, pues quizás nos puedes responder y puede servir de utilidad para muchas personas que nos siguen y nos preguntan esto, como te decía. Mira, sí, hay que ser muy sincero y decir que ciertamente mucho venezolano no tiene opción, trata de salir inmediatamente a donde sea. Ha pasado a los venezolanos que se han ido para Brasil, que han pasado la frontera para irse a Brasil, y obviamente todos estos estados fronterizos de alguna manera con Trinidad van a ser la primera opción. ¿Qué pasa? Volvemos con el punto en que probablemente el venezolano que ya fue, porque recuerda que toda la costa de Venezuela en esa parte Sucre del Tamacuro, tuvo relación económica, venta de productos, ahí hubo de todo siempre, de alguna Uh manera -huh. u otra existía, incluso en Güiria había un ferry que hacía el transporte directo desde Güiria hasta Trinidad en una noche, como irte tú de Puerto La Cruz a Margarita. O sea, imagínate el vínculo económico, social, político que existía. Pero está el gran detonante de que ciertamente Trinidad y Tobago tiene un gran nivel de división interna por su propia estructura social. No es un tema de que somos de diferentes regiones. Voy a darte un ejemplo bien fácil de entender. En Venezuela la división está porque estos son de Maracaibo y están en Maracaibo, estos son de Puerto La Cruz y estos son de Caracas, estos son de Valencia, y son espacios, son territorios muy grandes, muy masivos. En el caso de Trinidad, que es un país tan pequeño que representa solamente cierta parte de la extensión geográfica del estado Anzoátegui, que es el estado donde yo crecí en Venezuela. Entonces imagínate, esa misma división o ese mismo número de división en un territorio muy pequeño y que además está relacionado mucho con la división religiosa, como dije anteriormente, que lo religioso de alguna manera en Venezuela nunca fue un detonante divisor. ¿Ok? O sea, en Y lo Trinidad hay una religioso, familia que eso es hindú. interesante, disculpa por interrumpirte, lo religioso, ¿en qué religiones en particular? Que me parece interesante Allá hay mucho ok, hinduismo, hay cristianismo, hay musulmanes, y obviamente hay cierta comunidad todavía británica que queda, comunidad china que también fue muy marcada en un momento determinado de la situación histórica de Trinidad. Incluso si yo, por ejemplo, te mostrara en algún momento mi propia familia, yo tengo familia que parecen hindú, que parecen chino, afroamericano, o sea, hay de todo un poquito en mi propio núcleo familiar. Y eso te da a ti obviamente la referencia de que no hay una unión interna. Y por ejemplo, las batallas políticas dentro de Trinidad no son entre partidos políticos, Fabio, son entre razas. O sea, el partido de esta raza, el partido de esta raza y el partido de esta raza. Entonces, ahí viene una división aún más profunda que el venezolano obviamente no está acostumbrado, llega a esa realidad totalmente distinta a lo que espera
y se encuentra con que esto es más complicado y más difícil de procesar y entender de lo que uno pueda pensar. El trinitario sí está rechazando al venezolano, eso hay que decirlo con claridad. Si me pasó a mí, como lo dije anteriormente, años atrás, antes de esta situación tan compleja, me ocurrió a mí siendo ciudadano. Imagínate lo que puede estar ocurriendo ahora con los venezolanos que están en Trinidad y Tobago, por muchas razones, por razones de color religioso, o obviamente también está el tema racial, porque hay divisiones raciales dentro de la misma isla. Ujú. Entonces, ese panorama hay que tenerlo muy claro antes de intentar querer hacerlo. Ahora bien, yo como trinitario también tengo que hacer una queja pública al gobierno de Trinidad y Tobago que haya expulsado de alguna manera, porque eso no es deportar, me disculpa, eso es expulsar a un grupo de venezolanos, sabiendo la situación que estamos viviendo en mi país, la situación tan precaria en Venezuela, la falta de insumo, de alimento. O sea, Trinidad no está en el mejor momento del mundo, ok, pero hay alimento, hay elementos de Sí. primera necesidad, hay servicio No, médico, en mitad de hay una pandemia. por supuesto, y además es una pandemia. Entonces es infrahumano, está en contra de todos los derechos humanos, y lo digo muy respetuosamente, pero con toda la convicción de ser ciudadano trinitario, porque también sé que muchísimo trinitario ha sido recibido en Canadá, en Estados Unidos, en Venezuela, en Centroamérica, en Asia, en Europa. Hay ciudadanos trinitarios en todas partes del mundo. Yo tengo tías trinitarias viviendo en Suiza, viviendo en Alemania, viviendo en muchos países. Entonces no es que Trinidad no ha tenido, de alguna manera históricamente, un número de trinitarios que se han ido del país. Entonces no es una realidad desconocida para el trinitario. Es muy lamentable para mí ver que realmente se vulnere de alguna manera el derecho de la mujer y del niño a la salud, al cuidado de tener la protección. O sea, una alimentación terrible, una calidad vamos a decir, ok, pueden que sean ilegales, que no llegaron de la manera correcta, pero de una manera humana para por lo menos hacer el proceso de luego regresar a Venezuela si es que van a hacerlo, pero tomando las medidas realmente correctas para mantener por lo menos a damas y niños, mujeres y niños. O sea, es como la prioridad que Sí. tiene cualquier grupo de derechos humanos, ¿no? No, y ahí reconocer Disculpa que me y molesté un decir, poquito porque, no, bueno, no, ese no, no, tema no, no, me... no, pero tienes toda la razón y aprovecho el punto para, antes de ya ir concluyendo esta conversación que te agradezco de antemano porque ha sido muy fructífera, porque pocas veces se puede entender desde adentro muchas implicaciones. Y esto es un punto importante porque sí hay una parte política, que ahí voy a entrar en estos momentos, pero también hay una parte social importante entender. Pero tu respuesta también me sirve a mí para reconocer que hay muchas organizaciones, hay muchos grupos que a su vez de defensores de derechos humanos han prestado y están en colaboración con muchos abogados venezolanos exiliados Trinidad, trabajando por este caso, bueno, por este caso, digo, en general de la comunidad venezolana, así como otro tipo de organizaciones. Y sí es importante acá destacar más para nosotros como organización política. Tú lo decías al principio, quizás de una forma muy diplomática, yo lo digo de frente, Trinidad ha sido un gobierno que ha sido muy complaciente del chavismo históricamente, es un voto seguro que ha tenido en foros internacionales el chavismo y es adicionalmente, y hay que decirlo ahora, y yo desde acá te lo digo, yo lo dije en septiembre, cuando tuve la oportunidad, en septiembre del año pasado, de asistir a la Organización de Estados Americanos, precisamente de investigar el flujo y el tráfico que es casi notorio y público de niños venezolanos, específicamente niñas venezolanas del oriente del país, pero vienen de otras zonas del país, a Trinidad y Tobago. Y esto en plena colaboración de autoridades de parte y Y parte. es vergonzoso para mí como ciudadano trinitario saber que Trinidad y Tobago, que mi país, legalmente, de donde nací, tenga vínculos con el chavismo y con el régimen, porque sabemos todo lo que ha hecho. Y obviamente por eso luego vemos todas estas historias de tráfico humano, de tráfico Así infantil, es. de prostitución, de pornografía, de maltrato, porque si no hay derechos humanos y no hay legalidad y de alguna manera se están haciendo aliados con un gobierno ilegal, ilegítimo, con un régimen que no es democrático, pues obviamente todas estas otras reacciones y consecuencias van a ocurrir para el resto de los venezolanos que van para allá. Es muy claro, o sea, es un panorama muy claro, pero también entiendo, Fabio, la tragedia y la angustia del venezolano que no tiene que darle de comer a sus hijos,
que ya Así no es. tiene cómo darle protección a su familia y se monta en el bote y se trata de ir a otro país como se puede ir a Trinidad y Tobago por cercanía, igual como pasó con los cubanos tratando de llegar a los Estados Unidos. Lo cierto es que en Estados Unidos quizás tienen la posibilidad de ir, en Trinidad y Tobago no está ocurriendo eso. Entonces es muy lamentable porque no está saliendo el venezolano solamente porque me quiero ir, es que realmente no hay opción. La razón es que muchos venezolanos han pedido asilo, hay muchos que han pedido asilo, hay muchos que han pedido protección, no están pidiendo un tipo de migración por trabajo o de otra razón, realmente es asilo o un tipo de protección por el país. Y lo cierto es que este país tiene convenios y trabajo mancomunado con el régimen. Sí. Y hay que decirlo, y hay que decirlo, y quizás ningún trinitario va a ser capaz de decirlo, pero yo sí lo voy a decir, o sea, eso es una realidad. Sí, y es importante y que alces tu voz, que también como derecho que tienes como ciudadano trinitario y adicionalmente como venezolano, pues puedas hacerlo. Yo, antes de darte ya la palabra para tu mensaje final, quiero leer este comentario porque me pareció muy importante. Yo lo venía debatiendo esta semana pues con varias personas ante diferentes fenómenos migratorios, ¿no? Y el caso de los venezolanos, y muchas veces se habla del tema de la sensibilidad. Acá Osvaldo Rafael pone, Cabrujas llamó al venezolano ciudadano universal y no fue en vano. El resto del mundo tendrá mejores escuelas, pero nada como el venezolano para entender la humanidad. Y creo que esto es algo muy importante, ¿no? Porque quienes, y más quienes somos descendientes de migrantes, quienes te dicen que llegaron con una mano adelante y una mano atrás a Venezuela, que Venezuela se los dio todo. Yo leí esa frase y no te miento, me acordó en uno de los momentos que me inspiraron a estar en política y fue precisamente la muerte de uno de mis abuelos y como su última voluntad seguir luchando por Venezuela. Aún no habíamos llegado a este Amén. colapso de régimen, ya estaba el chavismo. Y leo esa frase y es muy válida porque si algo en serio, de verdad, tenemos los venezolanos y el chavismo ha tratado de vender una imagen completamente eh, 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 diferente, Distinto. porque y hay que decir, o sea, ellos representan esa antihumanidad que quieren imponer en el país, es que precisamente los venezolanos tenemos esa sensibilidad muy notoria de ayudar al que esté al lado, inclusive si uno no está plenamente lleno, ¿no? Pero con una acción voluntaria, no con una acción de obligación o de coacción. Y creo que eso es bastante importante nos da pie para que entonces podamos despedir esta conversación, agradecerte a ti, Andy, el espacio, el tiempo, tu dedicación y adicionalmente que haces tu voz no solo como venezolano, sino también como trinitario. Y esperamos tenerte de nuevo en Ventemundo. Adicionalmente, bueno, compartir esta entrevista muy pronto en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales y que también las personas si tienen alguna consulta pues puedan hacerlo directamente en tu perfil. Así que gracias, Andy, y nos quedamos con tu mensaje final. No, la verdad es que gracias a ti, gracias a Vente por la invitación y por la posibilidad de que me escuchen y que se escuche la voz de ese venezolano trinitario, trinitario venezolano. Quizás sentimos que no existe o que no hay muchos, y la verdad es que sí hay, y somos una realidad, y que podemos hablar de las dos situaciones y de las dos verdades que se está viviendo, y que ciertamente yo soy un trinitario que llegó a Venezuela siendo venezolano, como dije anteriormente, por mi mamá, por una mamá venezolana, pero donde vi a un papá que llegó a Venezuela con una mano atrás y una mano adelante, con la disposición absoluta de trabajar y construir Así en un es. país donde había la posibilidad de darle educación, alimentación y formación a todos sus hijos. Mi papá realmente fue un hombre, o es un hombre muy trabajador y muy comprometido por el crecimiento. Mi mayor mensaje que puedo dar en estos momentos es que no podemos dejar que nuestra voz no sea escuchada, indiferentemente cuál sea tu caso. A veces decimos, bueno, pero esa no es mi historia, o eso no me ocurrió a mí, o yo soy de Así otra es. nacionalidad. Todos tenemos que ser una voz y todos tenemos que hacer llegar el mensaje de lo que está ocurriendo en el mundo, donde estemos y de donde estemos. Hay personas que dicen, yo no estoy viviendo allá, pero estoy consciente de la realidad. Tengo familia allá, tengo hermanas que han vivido allá, gente que está allá, y de alguna manera sé la realidad de primera mano. Y lo que más tenemos que entender nosotros es que el trabajo eh, que debe hacer todo venezolano es de informar, es de educar a toda nuestra comunidad de lo que estamos viviendo y por sobre todo escoger muy bien a qué lugar ir. A ver, de verdad que esta es una recomendación que le hago a todo venezolano. Yo sé que la situación es muy difícil, es muy precaria, pero
no podemos salir de un infierno para otro infierno. Y eso lamentablemente es una realidad para el que va a emigrar a Trinidad y Tobago, porque no hay una política migratoria y además de alguna manera hay vínculos con el régimen chavista que está en nuestro país y eso no nos va a dar ningún tipo de derecho y de posibilidades de crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Andy. De verdad que sí, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. A todas las personas que se conectaron, interactuaron, gracias bueno, siempre seguirnos. Teníamos tiempo sin hacer los live, vamos a reprogramarlos nuevamente y hacerlo mucho más periódico, siempre trayendo este tipo de iniciativas, dando herramientas y a su vez respondiendo a muchas necesidades, inquietudes que tiene la diáspora venezolana. Y siempre cierro con esto, Andy, y es que para 20 Venezuela no hay distinción entre los venezolanos que viven en Venezuela ni los que vivimos fuera. Somos igual de venezolanos, tú que vives hoy en Chile, tú si vivías en Trinidad, quienes hoy están acá conectados desde España, desde Estados Unidos, desde Australia, desde cualquier latitud del mundo, donde hay un venezolano, ahí está representada Venezuela. Muchas gracias, Andy, muchas gracias a todos. Tengan buenas noches en Europa, buenos días en algunas latitudes de Estados Unidos y buenas tardes por Chile, Andy. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación y estoy siempre a la orden, obviamente para hacer una voz, como dije anteriormente. Y la haremos. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo.